Ya está. O sea, tengo que grabar. Ahora depende de ti. Ahora sí, ¿no? Ahora sí depende de mí. Yo siempre dependí de ti, Diego. Mi nota depende de ti. Mi conocimiento depende de ti. Los doctores de La verdad es que toda la promoción depende de ti. Y no me pagan pensión. ¿Dónde está la chafa que me prometieron, no? Es que te decía que traigan chaufa. Pero... ¿Cómo? Enciende. Chicos, igual que en mis seminarios, vale comer, vale tomar agua, vayan a coger algo, tienen 3 minutos para ir a comprar algo de comer si quieren, y comenzamos la clase al toque. Pregunta, ¿acá no te hacen su examen de teoría? ¿Dónde lo hacen? ¿Se ve igual o se ve peor que ahorita? Qué envidioso eres. ¿Por qué? Oye, ¿en serio? Dicho. Uy, ahí está. Vean chicos, si el tercer capítulo de Juego de Tronos pudo con toda oscuridad y pudieron ver algo, también van a poder ver algo ahí en esa pequeña oscuridad. 30 minutos de pantalla negra con... Ya tenemos memes de esa vaina, creo, ¿no? Se nota que 3 dragones en la misma pantalla es un montón de plata. Ya bueno, yo soy Otto Campos. Según los temas del syllabus, me ha tocado literalmente hacerles todas las lecciones óseas, habidas y por haber. No sé si van a seguir haciendo más lecciones óseas, así que para no llenarlo de demasiada información, estoy tocando las principales, pero eso no significa que sean las únicas. Hay muchas otras lecciones. El problema está de que ustedes no son residentes de radiología. Esta exposición es para residentes de radiología. Entonces yo les voy a tratar a ustedes como residentes de radiología, que es exactamente como trato también a mi grupo de seminario. Así que lo que necesito de ustedes específicamente en estas 2 clases es que sepan reconocer qué es benigno, qué es maligno y cuáles podrían ser los diferenciales de acuerdo a la historia clínica. Si saben eso, ya saben mucho más que cualquier interno o residente en sus primeros años. Y si se acuerdan de eso, mejor todavía. Porque por las puras van a estudiar si no se van a acordar. Entonces, esta primera exposición es sobre lesiones generalizadas. La lesión más generalizada que tenemos es la osteopenia. La definición es un score de densidad entre -1 y -2.5 comparado al T-score de un adulto en un estudio de absorción. Este es un estudio especial, con gamografía ósea. El problema es que nosotros los radiólogos, porque fumamos alto,
que hicieron los efectos especiales en ese tercer capítulo, lo usamos de forma cualitativa, sin distinción entre osteopenia y osteoporosis. Y algunos piden que ya eso se llame desmineralización. El problema es la desmineralización también debería de ser cuantitativa, y nosotros lo usamos de forma cualitativa, es decir, si vemos que el hueso es un poco menos denso, decimos que hay una disminución, hay una osteopenia o una osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son las? Osteopenia literalmente es disminución de la densidad ósea. La definición exacta es con un score cuantitativo, o sea, tiene un score, tiene un número. Pero los radiólogos no somos medicina nuclear, no siempre, así que para nosotros es disminución de la densidad. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Osteoporosis, ¿no? Producción ósea disminuida, osteomalacia, que es una pobre mineralización, hiperparatiroidismo, el mieloma múltiple y las metástasis, así como la leucemia, que son extensión de enfermedad. Mieloma múltiple es extensión de un plasmocitoma, metástasis, extensión de cualquier otra cosa, y leucemia es porque pueden atacar múltiples huesos al mismo tiempo. Entonces se pueden convertir en lesiones difusas. Entonces, como pueden ser lesiones difusas y pueden ser lesiones líticas o de disminución de la densidad, están dentro de un generalizado de disminución de densidad. Esteroides, raquitismo, ¿no? Escorbuto, anemia y Cushing. Entonces, diferencial significa que cualquier cosa que te disminuya la densidad ósea puede ser todo esto, y ahí vas sacándole la información de acuerdo a la clínica. Por ejemplo, la osteoporosis es el desorden metabólico más común. Es una disminución en la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura, con lo cual incrementa la fragilidad, incrementa la fragilidad ósea y lo cual produce que seas más susceptible a que te fracturas solito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los huesos normalmente son estructuras que tienen trabéculas, ¿no? Tienen trabéculas verticales y horizontales. Y mientras más osteoporosis tengas, o sea, más disminución de la densidad ósea tengas en osteoporosis, te estás quedando solamente con las verticales. Poquito a poquito vas perdiendo las trabeculaciones hasta quedarte solamente con trabeculaciones verticales. Ya no tienes trabeculaciones horizontales. Junto a eso vienen los colapsos parciales de los cuerpos vertebrales, que son colapsos que usualmente aparecen en más de una sola vértebra, ¿no? Acá esta vértebra está completamente aplastada, esta vértebra parcialmente aplastada. Vean cómo esta vértebra también está más o menos aplastada. Eso no tiene nada que ver con trauma. Eso tiene que ver con que simplemente el esqueleto axial ya no puede con tu peso. Por eso también, eso más las discopatías hacen que ustedes ya más o menos, ¿pase que son? ¿25 años? ¿24? ¿Aprox? 26. 20. Ustedes a poquito van a ver a sus papás cada vez más bajitos, pero ustedes no son los que están creciendo. Es porque ellos poco a poco su densidad ósea va disminuyendo, poco a poco sus discos también van siendo menos hidratados. Entonces su esqueleto, que le daba pues 1,75, 1,80 a su papá, poquito a poquito va bajando y va a terminar en 1,70, puede terminar perdiendo hasta 10 centímetros de altura, solamente por la disminución de los discos y por la disminución también de las... Y esto de acá no siempre es sintomático. Puede ser sintomático cuando se fractura, ¿no? Alguien se cae y se terminó fracturando. Pero usualmente estos colapsos parciales no son sintomáticos. Por estos colapsos parciales también aparecen esos viejitos que solamente caminan viendo sus pies. En ese tremendo colapso parcial. Entonces, ¿esto cómo se describiría? Esto que es una disminución difusa de la densidad, ¿no? Porque las trabéculas están, las trabéculas son evidentes de arriba hacia abajo, ¿sí? Disminución difusa de la densidad ósea en la columna dorsal a nivel de algo, porque no tengo ninguna casilla para decir qué dorsal es. A nivel del cuerpo vertebral dorsal se observa un colapso casi total, ¿no? Una forma de cuña del cuerpo vertebral.
y eso te produce un incremento de la curvatura dorsal, y por eso ahí viene la persona o el abuelito que está así. Ese es el tipo de test que usualmente uno hace para absorción ósea. Eso es lo que puse al inicio como -1 a -2.5. Esos son los rangos para decir osteoporosis. Normalmente es una combinación entre una radiografía y una gammagrafía por absorción. Y te da unos valores cuantitativos. Aparte, hay softwares que te permiten ver cuál es el grado de colapsos vertebrales de los diferentes cuerpos de forma automática. Existe algo que se llama Machine Learning o Deep Learning, que es literalmente inteligencia artificial para diagnóstico en radiología. Poquito a poquito están teniendo Machine Learning para evaluar diferentes patologías, no para el diagnóstico, sino más que nada para que no se te escapen las cosas. O sea, es más fácil decirle a una computadora que te encuentre algo malo a que te encuentre una sola cosita. O sea, si yo le digo, detéctame la tuberculosis, y solamente en la tuberculosis, la computadora se va a equivocar, porque muchas cosas se parecen a tuberculosis. Pero si le digo algo más grande, como decir, detéctame algún problema en el parénquima, la computadora dice, ya, aquí hay problema. Uno es tuberculosis, el otro es enfermedad intersticial, el otro es neumonía, el otro es atelectasia. Ya te lo detectó, por lo menos. O sea, te ayudó a hacer un control de calidad y disminuir tus errores cuando pones puro normal. La osteomalacia es una disminución de la dureza ósea por la mineralización insuficiente secundaria a procesos que alteran la vitamina D o defectos del fosfato. Puede haber de alta remodelación, de baja remodelación. Alta remodelación es cuando la formación osteoide es excesiva, pero la mineralización es normal o es un poco baja. La formación osteoide es la parte cortical específicamente. Y más bien la baja es cuando la producción cortical es normal, pero la mineralización es disminuida. Las causas, dietas o poca exposición al sol, ¿no? Los roteros de acá. Heroes of the Storm, todos esos juegos. Metabólicas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, disminución en la absorción de vitamina D, síndrome de Cox, síndrome de mala absorción, disminución del depósito de calcio en el hueso, difosfatos y que se crean post tratamiento de enfermedad de Payet, y defectos metabólicos del fosfato como la hipofosfatemia familiar y el síndrome de Fanconi. Como secreto a voces, a todos nosotros nos piden como 20 preguntas por cada clase. Así que no hay nada más fácil que sacar una pregunta de una lista, ¿no es cierto? Ok. Lo que pasa con la osteopenia, con esta osteopenia, es de que tienes estas líneas de fuerza, ¿ya? Que se llaman loser zones, o sea, áreas de pérdida, que es una pseudofractura. Un área de pérdida es una pseudofractura. Entonces, aparecen estas áreas de pérdida en diferentes lugares. Esto acá, mira cómo hay estas imágenes, parecen una metástasis, ¿no? Múltiples imágenes líticas, difusas, por todos lados. En verdad, todo esto acá es solamente osteopenia. Todo esto es disminución. Pero parece metástasis, ¿no? Parecen múltiples lesiones líticas. Si tú fueses a describir esto es múltiples imágenes de aspecto lítico, de bordes parcialmente definidos, repartidas en todas las estructuras óseas. Pero ¿qué pasa? No rompe el cortical, no hay incremento de volumen, no es expansivo, no se extiende a partes blandas, no hay reacción perióstica, ¿no? ¿Hicieron ya la parte de reacción perióstica y toda esa vaina? De anatomía, de la fisiología, de cómo es de un hueso. Les explicaron reacción perióstica, el sol naciente y todas esas cosas. Creo que hay una clase cortical entonces. Lo que pasa es esto. Tú, para definir si algo es benigno o maligno, tú tienes que ver algunas características y terminas haciendo una balanza.
balanza entre lo que te parece benigno y lo que te parece maligno. En el caso de esta lesión, esta imagen tiene múltiples lesiones líticas. Cuando es múltiple, tiende más para maligno. Cuando es único, podría ser más benigno. Los bordes son mal definidos, más o menos mal definidos, no los ves bien. Debería tender para maligno. No rompe la cortical, eso va más para benigno. No hay reacción perióstica, eso va más para benigno. No hay extensión a las partes blandas, eso va más para benigno. Y el paciente tiene una historia clínica de que no sale de su sótano, entonces ya más o menos te das cuenta de que debería de ser benigno. Entonces, al final todos los diagnósticos son una balanza, donde están las cosas benignas, todo lo que podría ser benigno y todo lo que podría ser maligno. ¿Qué cosa es maligno? Sobre todo la reacción perióstica agresiva, ¿no? En sol naciente, en capas de cebolla. La infiltración a partes blandas casi siempre es alto predictivo de malignidad, ¿no? Ruptura de la cortical en ausencia de fractura, ¿no? O sea, en ausencia de una lesión. ¿Y qué es lo que tiende más a benignidad? Bordes bien definidos y calcificaciones o esclerosis. No en el centro, sino en los bordes esclerosos bien definidos. Acá también otra vez vemos unas líneas de fuerza y una disminución de algunos segmentos de algunas áreas, ¿no? Pero sin alterar la cortical, sin ensanchar el hueso, sin extenderse a las partes blandas. Entonces debería de ser benigno, o por lo menos metabólico. El mieloma múltiple, ese es maligno, ese sí de todas maneras. Secundaria proliferación de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea. La hematología se mete con esto. Segunda neoplasia hematológica más común después del linfoma no Hodgkin, y su presentación clínica incluye síntomas como fatiga, dolor óseo, con o sin fracturas o infecciones asociadas. Estos son los pacientes que son unas galletitas. Y dices, solo compadre, le golpeas en la parte de atrás y le fracturas la espalda. La enfermedad en la columna vertebral se caracteriza por osteopenia difusa entre el 85% de los casos y por múltiples lesiones líticas en el 80% de los casos. 20% de los pacientes no se observan alteraciones radiológicas. Esta es una tomografía, estas son reconstrucciones. Lo que ven acá, hay una lesión, un tejido isodenso, de bordes más o menos definidos, que está infiltrando dos cuerpos vertebrales adyacentes, ¿no? Este es un zoom, infiltra también adentro hacia la medular. Miren cómo la médula, el triangulito que debería estar acá en la medular está siendo comprimido hacia atrás. Eso es un tejido de partes blandas. Para hacerles esto sí es algo que tienen que saber porque los residentes también se olvidan. Una lesión lítica, o sea, es una lesión radiolúcida en el hueso, no significa que está vacía. Las lesiones líticas son proliferación de algún tejido que no es tan sólido como el hueso y por eso se ve más oscuro, se ve más transparente. El hueso es más denso. Cuando te quedas con menos hueso y con más tejido sólido, entonces tu densidad disminuye. Una lesión lítica no significa que se quede un hueso, que se quede un hueco. Y por eso es de que cuando hay infiltración a partes blandas, que en este caso hay infiltración medular, es que tú puedes decir que eso es maligno, o tienes más chances de que sea maligno. En este caso, ¿dónde está la desgracia? La desgracia está acá. Acá hay un patrón permeativo, heterogéneo, múltiples áreas de menor densidad, ¿no? Un patrón moteado. Acá la cortical ya no se ve bien, parece que hay una fractura en este cuello, es diferente a este cuello, ¿no? Y algunos arcos costales también están con ese patrón. Específicamente esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes hacer una radiografía de tórax y dicen, tiene neumonía, y se olvidaron de ver las partes óseas. En una radiografía uno tiene que poder ver también la parte ósea, porque se te van a escapar las cosas. Si se te escapa esto, se te escapó el mieloma múltiple.
Si esto hubiese estado solo, este mismo patrón, sin otras lesiones óseas, también podría haber sido un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma. O sea, se te podía haber pasado un cáncer, pero al paciente lo terminas tratando solo por la neumonía y le das de alta. Y después lo encuentras en tu rotación de anatomía patológica. Miren, comparen estas dos estructuras óseas. Disminución de la densidad, lesiones mal definidas y un patrón moteado. Espérate, quiero ver cómo se ve, cómo lo están viendo ustedes. El siguiente costado. Así se ve, este lo mejor que yo. Este es un patrón moteado, ¿no? Acá hay unas pequeñas imágenes más radiolúcidas. Tú no puedes definir, no puedes ver exactamente hasta dónde termina. Una parte de las características de esta lesión maligna es justamente el hecho que no sabes muy bien dónde termina, hacia dónde se extiende. Y es por eso que después de que tú tienes una lesión maligna en un hueso, le pides la resonancia. No porque quieres saber qué tipo de lesión es, sino porque quieres saber hasta dónde está comprometida la medular. La medular no se ve completamente en una radiografía. En una radiografía puedo hacer el diagnóstico, pero la extensión la necesito hacer por resonancia magnética. Porque si tú te equivocas en la extensión y cortas por debajo donde deberías cortar y no por arriba, después lo vas a volver a operar y lo vas a ir fileteando al paciente hasta llegar a la cadera. Miren cómo si este paciente se sienta, se fractura. Acá ya casi no hay hueso. Todo esto acá desapareció el hueso. Entonces esto acá, otra vez, ¿qué es esto de acá? Mira, acá hay partes blandas, ¿ves? Partes blandas, partes blandas. Normalmente esto debería ser aire nada más, ¿no? La vejiga podría verse un poquito por acá si estuviese llena de líquido. Pero esto de acá, estas partes blandas, no deberían de ser un poquito más hipertensas, no deberían de ser. Algo está infiltrando. En este caso tienes una lesión lítica de bordes mal definidos, con ruptura cortical, con extensión a las partes blandas, y con todo eso tienes todo para decir que es algo maligno. Podría ser una extensión de enfermedad, podría ser parte de un mieloma múltiple. La cosa es que ya sabes que bueno no es. Y eso es más que suficiente para ustedes verdaderamente. Ahorita, con tal de poder definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ya están por encima de muchos internos o residentes. Miren la tremenda infiltración. Todo esto tiene lesiones. Múltiples lesiones líticas repartidas a nivel de todos los cuerpos vertebrales, ¿no? Con colapsos parciales de los mismos cuerpos vertebrales. Estos se llaman hernias de Schmorl, que es una hernia que se hace porque el cuerpo vertebral no es lo suficientemente denso y el disco está teniendo mucha presión. Entonces el disco tiene que irse para algún lado. Si no se puede ir para atrás porque el ligamento posterior es suficientemente duro, se va a ir hacia abajo y va a hacer estas cositas. Entonces, múltiples lesiones líticas. El problema es que cuando hay tantas lesiones líticas, simplemente parece osteopenia, ¿no? O sea, cuando tienes tanta extensión, parece osteopenia nada más. Y eso justamente es el problema, por eso que estamos viendo osteopenia. Eso lo estamos viendo como generalizado. Porque si las simples las vamos a ver dentro de un rato. ¿Y esa vaina qué era? Ah, ya. De acá era el colapso parcial de este cuerpo vertebral. O sea, tienes este cuerpo vertebral está bien, este cuerpo vertebral está bien, como algunos osteofitos, este cuerpo vertebral está más o menos bien, y tienes este cuerpo vertebral que está levemente esclerosado, ¿no? Y tienes acá una forma de cuña en esos dos cuerpos vertebrales que te incrementan el ángulo. Acá hay más. Estas lesiones pueden ser mieloma múltiple, puede ser metástasis de mama, puede ser metástasis de próstata, metástasis de pulmón, metástasis de osteosarcoma, metástasis de sarcoma de partes blandas también. O sea, hay muchas extensiones de enfermedad que te dan lesiones líticas, lesiones blásticas y difusas, ¿no?
Miren, es una galletita esta pelvis. Esto de acá es un tejido, ¿no? Que ya se está metiendo el canal, ha roto la cortical y se está extendiendo hacia las partes blandas. Miren la cantidad de lesiones líticas que tiene esta imagen. Esto no es lítico, esto es el colon, por si acaso. Miren cómo está roto acá, múltiples lesiones líticas. Lítico, 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 bordes mal definidos, ruptura de cortical, ¿no? O sea, otra vez, bordes mal definidos, ruptura de cortical, extensión a partes blandas, patrón moteado, reacción perióstica, porque no vamos a... ya mira, esta es reacción perióstica. Ahí tengo una imagen mejor para la reacción perióstica. Eso lo vamos a ver después de la reacción perióstica. Ahí van a tener una clase completa de eso, creo. Pero la cosa es que, acuérdense, eso de ahí es lo que te da la balanza para maligno. Lo que te da la balanza para benigno, bordes bien definidos, esclerosis, no ruptura cortical, no extensión a partes blandas y pobre reacción perióstica. Entonces, cuando estamos hablando de lesiones, nos toca hablar de las lesiones plásticas, o sea, lesiones que se ven densas. Y tenemos múltiples, ¿no? El fibroma nosificante, el encondroma, el osteosarcoma, el condrosarcoma de alto grado, de bajo grado, los encondromas que van al medio, los infartos óseos, metástasis. No vamos a agarrar osteomostioide, fibroma nosificante, ¿por qué? Porque esos son lesiones corticales. Ustedes van a tener una exposición de lesiones corticales específicamente. Por eso no me voy a meter con las lesiones corticales. Entonces, lo que sí tenemos es las lesiones óseas escleróticas, o osteosarcoma, más o menos hasta los 10 años. A partir de 10 a 20 años ya llega la displasia fibrosa, el adenoma eosinofílico, el osteomostioide, el osteoblastoma. El osteomostioide es más cortical. Y ahí viene de 20 a 40 años el encondroma, osteoma, bueno, el islote óseo, los osteosarcomas. Y ahí viene ya cuando tienes más de 40 años ya vas pensando más en metástasis, condrosarcoma, y en todas las edades puede haber infección. ¿Por qué las infecciones se ponen como hiperdensas? Las infecciones son hiperdensas porque tienes edema, tienes actividad inflamatoria, tienes incremento de la densidad, tienes resorción ósea, y no siempre, a menos de que ya haya sido poco controlada, no siempre vas a tener una lesión lítica, una ruptura. Ahora, si se convierte en osteomielitis y ya se convierte en un absceso y ya infiltra y ya se extiende, y ahí sí ya no vas a poder saber si es que es una inflamación o es un cáncer, francamente. Entonces, escleróticas. Iatrogénicas significa tejuda nuestra. Vascular, es un hemangioma, infecciosas como una osteomielitis crónica. Las osteomielitis crónicas son menos destructivas, pero remodelan bastante, y sobre todo engruesan cortical. Acuérdense cuando les dije las lesiones más benignas, mientras más benigna eres, tu cortical es más engrosada y no se rompe. Todos los tipos de cánceres con matriz ósea condral o matriz ósea, osteosarcoma, el osteoma, los encondromas, los osteocondromas. Problemas con las drogas, degenerativo, inflamatorio, idiopático, congénito, ese es osteopoiquilosis. Eso nunca lo he visto, francamente, pero también no soy especialista en la parte pediátrica. Yo soy más que nada en esta parte de acá porque mi residentado lo hice en el INEM, así que todo hizo cáncer. Y endocrinos y enfermedades Payet, sí, aunque no parezca, sí hay bastantes Y esta de acá es la que todo el mundo va a tener en algún momento, pero no te vas a dar, o sea, uno no se da cuenta, pero lo hace a repetición, ¿no? Por ejemplo, esos patas que se juran de BTS y comienzan a bailar sin entrenar, sin estirar todo, y le comienza a doler las piernas, y todos los fines de semana hacen lo mismo, y después dicen, no, ¿sabes qué? Me duele la pierna, no sé por qué, creo que se me ha inflamado algo. Chochera, felicitaciones, te acabas de hacer una fractura de estrés. Entonces, infarto óseo.
usualmente es central. ¿Ya? Miren cómo los bordes son engrosados, bien definidos. Parece una serpiente, ¿no? Parece serpinginoso. No hay extensión a partes blandas, no hay ruptura de cortical, no hay reacción perióstica, ¿no? Es una lesión que parece como una serpiente que hubiese calcificado dentro del hueso, medular, por uso de esteroides, por anemia celular falciformes, trauma, enfermedad de Gaucher, trasplante renal. Entonces, ¿qué tienes? Tienes esta lesión, bordes bien definidos, escleróticos, no rompen cortical, no se extienden a partes blandas, no hacen reacción perióstica, parecen una serpiente, tiene bordes bien definidos y bastante gruesos, y en la resonancia magnética parecen una serpiente, ¿no? Y tienen grasita en la parte de adentro, tienen una señal grasa en la parte de adentro. ¿Esto qué es? No, mejor no te digo. Este es un T1 y este es un T2 con saturación parcial de la grasa. El islote óseo es un foco de hueso compacto, denso en la medular, oval, denso, osteoblástico específicamente. O sea, casi siempre son incidentalomas. Márgenes espiculados radiantes que se mezclan con las trabéculas, es incidental y asintomático. Este es el islote óseo. Acá lo voy a ver mejor. Entonces, este es el islote óseo, este es el islote óseo. O sea, un área incrementada de la densidad, ¿ya? De bordes parcialmente definidos, pero mira, no rompen cortical, no hay reacción perióstica, no hay extensión a partes blandas. Entonces, tiene más chances de ser benigno, aun si es irregular, porque tampoco te está ensanchando la medular. No hay efecto de masa, no hay ruptura, la cortical está en su lugar. Entonces, otra vez, es una balanza. Si tú lo ves ahí y dices, pero es borde irregular, debería ser maligno, te fregaste, porque tienes que seguir el resto, tienes que seguir buscando cosas. No puedes agarrar una cosa y decir, ya, porque es irregular es maligno, porque es bordes definidos es benigno, porque hay lesiones malignas de bordes definidos. Hay lesiones benignas de bordes mal definidos. Por eso tienes que seguir con todo el resto de cosas. Otra vez, sigo repitiendo porque esas son todas mis preguntas del examen. En todas las preguntas casi hago descripción y ustedes tienen que agarrar la mejor descripción. Entonces, es una lesión plástica, bordes mal definidos, sin ruptura de la cortical, sin reacción perióstica, sin extensión a partes blandas, que entre este estudio y el estudio después de un año no ha variado. Lo mismo. Entonces, si yo dentro de las preguntas les pongo esto y le digo lesión de aspecto quístico de bordes parcialmente definidos, ustedes me van a decir que esa no es la respuesta. Lesión osteoblástica, lesión lítica de bordes bien definidos, eso tampoco es. Lesión blástica de bordes mal definidos con ruptura de la cortical y extensión a partes blandas, eso tampoco es, porque no tiene ruptura de cortical y no tiene extensión a partes blandas, pero sí es blástica y sí es mal definida. ¿Ahora entienden cómo son las preguntas? Y por eso es que estoy repitiendo cada rato. Este es mucho más bonito, ¿no? Mucho más definido. Este sí parece mucho más benigno, ¿no? Aunque sus bordes no están completamente definidos, es pequeña, no rompe nada, no se extiende a nada, no tiene un patrón moteado, es un islote óseo. Los condroblastomas tienen un problema de definición, como algunos LGBTs. Y el problema está de que es una lesión a base lítica, es decir, es una lesión destructiva, con reemplazo de tejido. Destructiva con reemplazo de tejido. El punto es de que los condroblastomas se calcifican.
Ahora, esta es una lesión, benigna o maligna. Vamos a ponerlo dentro del bordes, más o menos irregulares, medianamente definidos. Cortical, conservada, pero reacción perióstica. Densidad heterogénea en su interior. Extensión no hay en las partes blandas. Este de acá es un borderline. Este de acá no se los voy a preguntar, pero sí quiero que vean que esta es una lesión benigna, pero parece maligna. Este es diferente, este es un condrosarcoma. Esta es una lesión mala. Este es un condrosarcoma. Esto de acá es la matriz condral. Esta es la matriz condral. Los bordes son mal definidos. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay extensión en las partes blandas y acá hay un poquito de reacción perióstica. No sé si ven unas láminas en la parte anterior. Esas laminitas se llaman en capa de cebolla. Es una reacción perióstica que se llama en capa de cebolla. ¿Tiene cosas para maligno? Sí, tiene bastantes cosas, tiene cosas para maligno, pero también tiene cosas para benigno, como el hecho de que no se extendió las partes blandas. Esto de acá es un condrosarcoma de bajo grado y es difícil de evaluar. Tú a esto también le podrías haber dicho que era una lesión benigna, pero si te pones a hacer en el sentido más estricto, al ver reacción perióstica en capa de cebolla, que es una reacción perióstica agresiva, capas de cebolla, sol radiante y triángulo de Cotman son reacciones periósticas agresivas. No puedes quedarte a decir que eso de acá es benigno. Pero usualmente es difícil de evaluar. Por ejemplo, mira, los encondromas también son heterogéneos, bordes parcialmente definidos, tienen una matriz condral, ¿no? Pero si lo ves en la resonancia, te das cuenta que la cortical no pasa nada con la cortical. No hay reacción perióstica en la cortical, ¿no? Su matriz es condroide. Está en este estudio, este es un STIR, que es un potencial en T2, donde puedes ver el líquido, lo puedes ver levemente hiperintenso. Por eso que estás viendo, esto es el ligamento cruzado anterior, y ese es el líquido dentro de la rodilla. Este es el líquido detrás de la patela, junto con la grasa. Entonces, ves que aquí hay grasita. Es matriz condroide, como un cerebrito. Pero tiene bordes definidos, no hay ruptura de la cortical, no hay extensión a partes blandas. Los encondromas, matriz condral, son benignos. En la placa tienes una lesión blástica, de bordes parcialmente definidos, heterogénea, pero sin ruptura de la cortical, sin extensión a las partes blandas. Se queda ahí nomás. Entonces, tienes las dos cosas, pero es medular. Tiene más chances de que sea un encondroma que sea una matriz condral. Y usualmente esto viene solamente con dolor. Normalmente esto no se fractura. Listo. Entonces, eso es para la primera clase. ¿Cuánto tiempo me demora? ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 7, ¿no? ¿Arrancamos con la segunda al toque? ¿O quieren refil de algo? ¿El toque? Ya. Porque esta sí es más larga. Disculpen que les insista cada rato con eso de lítico, expansivo, trabeculado, ruptura cortical y todo eso, pero es que otra vez, así van a ser mis preguntas. Lo que yo no sé es, o sea, me han dicho que se ve peor. Se ve peor en el otro lado. Pero acá, ¿están viendo lo que les estoy mostrando o no lo están viendo? Ya, chévere. Porque son las mismas imágenes voy a utilizar, no voy a utilizar imágenes diferentes. A mí me parece una tontera hacer preguntas trampa. Ok, lesiones óseas solitarias. Esta de acá es sub 30 por encima de 30. Literalmente toda la selección peruana, y este es Pablo Guerrero y Farfán, los únicos que están jugando ahorita. Aunque a Guerrero se lo levantó un defensa de Alianza Lima, creo.
Pero son los únicos por encima de 30 están jugando mejor y los por debajo de 30 ni siquiera están jugando los equipos. Ok, entonces, estas de acá son lesiones óseas solitarias. Vamos a hablar de las lesiones líticas, vamos a hablar de las lesiones plásticas. Las lesiones líticas nos vamos a quedar solamente con algunas en especial. Pero esta parte de acá tienen que acordarse bastante, y es de que la historia clínica va a ser bien importante. Porque dependiendo de la edad, ustedes van a poder sacar los diagnósticos diferenciales. Entonces, dos tipos de lesiones. Lítica mal definida y lítica bien definida. Dependiendo, tienen que ver la edad, tienen que ver localización, y de ahí tienen que ver si es solitaria, múltiple, o si tiene reacciones periódicas, para poder evaluar su grado de malignidad. Aproximadamente esta es la tabla. No es 100% asegurada. ¿Por qué? Porque los encondromas y los tumores de células gigantes están en ambas, están tanto en sub 30 como en por encima de 30. De vez en cuando se subdivide en 20, 40 y de 40 para más, ¿no? O sea, entre juniors, adultos y seniors. Pero en este caso también lo están considerando solamente por debajo de 30 y por encima de 30 para que sea la cosa más fácil. Por debajo de 30, todas las lesiones que usualmente te llegan en la parte pediátrica, ¿no? Fibromas osificantes, condroblastoma, quistes óseos simples, sarcoma de Ewing, osteosarcoma que llega hasta la adultez. Y ya cuando estás más viejo, ¿no? Por encima de 30 años, fibrosarcoma, los condrosarcomas, el mieloma múltiple, las metástasis y los cordomas. Que eso no significa que las metástasis no puedan estar en pacientes pediátricos, porque tú puedes tener metástasis de un sarcoma de Ewing, también puedes tenerlo. Solamente que no es lo más común. Esto de acá es para que digan qué cosa es lo más común. Entonces, dentro de lo bien definido y lo mal definido. Explicación más extensa, si es que no lo saben, si es que nunca no les había dicho sus profesores, vayan a Radiology Assistant, que es la página web donde casi todos sus profesores van a sacar sus exposiciones, porque es un resumen de todos los artículos del Radiographics y del Radiology, que es de la Sociedad Americana de Radiología. Entonces, ahí tienes ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, mal definidas, como Ewing, osteosarcoma, leucemia, células gigantes, metástasis, mieloma, condrosarcoma e infecciones. Entonces, lesión lítica mal definida, usualmente es maligna. Usualmente. ¿Cuáles son las que no son malignas? Las células gigantes, las infecciones, y todo el resto está feo. Entonces, el granuloma eosinófilo. Entonces, el granuloma eosinófilo es un imitador de lesiones malignas, es un maldito. Está dentro del diferencial de todas las lesiones osteolíticas mal definidas en menores de 30 años. O sea, cualquier lesión osteolítica mal definida en una radiografía, tú dices granuloma eosinófilo y por lo menos mal no estás, ¿no? Es como cuando te ponen un laboratorio y tú dices enfermedad mixta del tejido conectivo, ya, es lo mismo, o sea, es para decir cualquier cosa. Puede ser bien definida también. Por encima de los 30 años, el diagnóstico se excluye y usualmente está en cráneo, mandíbula, columna y en huesos largos. Entonces, mira, esta que es una lesión lítica, hay diferentes tipos. ¿Ya? Mejor me voy a poner acá porque yo soy un poco lejos. Ok, entonces, vamos por partes. Lesión lítica, bordes parcialmente definidos. No ves completamente no lo ves, ¿no? Cortical, la cortical está bien. Sí está haciendo efecto de masa, pero no lo ha roto. Reacción perióstica, no hay. Extensión a partes blandas, no hay. Tienes 3 benignos contra 2 malignos, tiende más a la benignidad.
Acá, esto está más feo. Patrón permeativo, ¿no? O sea, sacabocado. Bordes muy mal definidos, no los puedes ver. Cortical, con ruptura. Cortical, está ahí la cortical, pero está flexada. Hay reacción perióstica acá. ¿Ven esos bigotitos? Hay reacción perióstica ahí. Esto debería ser maligno, pero no lo es. Es este maldito, ¿no? Es el granuloma eosinófilo. Pero debería de ser maligno por descripción. Si tú a ti te ponen esto y tú le dices maligno, no estás mal. Mira esta de acá, esta está peor. Lesión lítica, bordes mal definidos. Con la cortical, mira cómo está separada. Esto es el triángulo de Cotman. Cuando tienes una cortical que va hacia un lado y otra cortical se abrió. Ese es el triángulo de Cotman. Esto es capa de cebolla. Miren las líneas que están ahí al costadito. Como las capas de una cebolla. Ahora, ¿no? Pues, mal definido. Extensión a partes blandas. Esa vaina debería ser maligna, pero no, es benigna. Y esta es mucho más tranquila, ¿no? Es una lesión lítica de bordes parcialmente definidos que sí es un poco expansiva, pero no hay nada en la cortical, no tiene estas reacciones, ¿no? La cortical no está disminuida, las partes blandas no están alteradas, esto sí tiene más pinta de benignidad. Los tres son granuloma eosinófilo. Bueno, los 4 son granuloma eosinófilo. Entonces, esta vaina es... Esto podría ser un osteosarcoma. Esto podría ser un sarcoma de Ewing. Esto también puede ser un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma. Entonces, el granuloma eosinófilo, si yo les pongo una lesión que no saben si es benigna o maligna, o que podría ser cualquiera de las dos, y es un paciente menor de 30 años, y el granuloma eosinófilo está dentro de los diagnósticos diferenciales, probablemente es un granuloma eosinófilo. O sea, si les voy a poner el resto, en el resto les voy a poner quiste óseo simple, quiste senolismático, lesión condral, me gustan los pepinillos, y te pongo granuloma eosinófilo, probablemente sea granuloma eosinófilo. Ya, si les pongo sarcoma de Ewing y granuloma eosinófilo a una lesión maligna, ahí sí ya les regalo el punto, porque eso está mal. Sarcoma de Ewing, este sí, serio. Cuando hagan su rotación de pediatría, a ustedes, ¿cuánto les han dicho que es el porcentaje, la incidencia de cáncer en el Perú? ¿Alguien se acuerda? Cuando hicieron serio, cuando hicieron... ¿Alguien sabe más o menos cuánto es la incidencia de cáncer en el Perú? ¿Aprox? ¿3%? ¿5%? ¿Mucho? A mí me habían enseñado, mira, estamos hablando de la prehistoria, a mí me habían enseñado, yo de verdad estoy en esa partida también, me habían enseñado de que en el Perú era menos de un 1% en ese momento. Cuando hice mi residencial en el INEM explotaba de cánceres. Y dije, 1% se han hueveado pero sí, se han metido una fumada mal y no han invitado. Porque ahorita hay un montón de cáncer, hay un huevo de cáncer y ustedes van a ver cáncer por todos lados. Si antes ustedes decían que primero TB acá en el Perú, TB y cáncer ya están de la manito ahorita en el Perú. Así que si van a hacer oncólogos o algo así, van a chambear bastante. Antes decían, no, pero escucha, los oncólogos van a venir, todo acá, y van a ver a sus 3 pacientes, van a ver cómo evolucionan. Ustedes no saben lo que es hacer oncología en el INEM. Esos patas, si duermen 2 horas, están felices. O sea, tenía mi pata Tejada, que eran las 11 de la noche, era mi guardia. Tejada, estás de guardia, no te vi en el cambio de guardia, ¿qué pasó? No, Campos, me dicen. No, Campos, no, Campos. Estoy posguardia. Pero son las 11 de la noche. Sí, ya estoy terminando. A la 1 de la mañana todavía lo encontraron corriendo en el hospital posguardia. Vaya la es chévere. Se hace hombre. No digo al revés porque me botan de la universidad.
Ok, sarcoma de Ewing, lesión osteolítica, mal definida, patrón permeativo. Usualmente en diáfisis de un hueso largo con extensión a las partes blandas, reacción perióstica agresiva. Usualmente se presenta con fiebre, dolor, presencia de una masa, anemia y leucocitosis. Las localizaciones más comunes, fémur, hueso ilíaco, tibia, costilla y el peroné. No parece, ¿no? No parece mala. Pero eso es a lo lejos. Una vez que te pones a ver, mira cómo es la cortical normal. Y mira cómo acá ha disminuido la cortical. Mira cómo acá la cortical tiene unas capitas hacia afuera. Mira cómo acá tienes una densidad diferente a esta. Esto de acá es extensión. Esto de acá es una lesión lítica, bordes mal definidos, con disminución de la cortical, con reacción perióstica y con extensión radiada. Mira esos radios, con extensión radiada a las partes blandas. Pero si ustedes veían esta lesión, se parecía a las otras lesiones que hemos estado viendo. Y ustedes podrían tranquilamente haber dicho que era benigna. Pero tienen que ver las partes blandas. Miren la diferencia. Mira acá, mira esta reacción perióstica. Sol naciente. Sol naciente porque son líneas que van en perpendicular a la cortical. Mira el incremento de volumen de las partes blandas acá. Díganme si no lo ven, porque en verdad, o sea, tienen que... Yo creo que tengo que subir las clases, ¿no? Bueno, ojalá YouTube me les ayude. O sea, otra vez, se está dando cuenta, ¿no? Mira, acá hay un borde, acá hay como una media luna, donde hay un incremento de la densidad de esta zona de las partes blandas. Si ustedes no están atentos y solamente se van a ver el hueso, no van a poder dar con el diagnóstico. Porque ustedes acá solamente van a decir, es una reacción, es una lesión lítica de bordes parcialmente definidos que parece que no rompe la cortical. Podría ser benigna, pero si ustedes no se ponen a ver toda esta masa, no se dan cuenta que ya se extendió, que ya tiene reacción perióstica, que es una lesión maligna. Miren esta desgracia. Qué bonita desgracia. Sí, los radiólogos somos sádicos. Todo lo bonito está bien fregado para el paciente. Mira. ¿Dónde es la cortical sana? Todo esto de acá, mira, tienes estas cositas, ¿ves? ¿Dónde ves algo de cortical sano? No hay nada de cortical sano en este lugar. Todo un patrón permeativo y extensión a las partes blandas. ¿No? Mira, acá. Chequea cómo es, mira cómo es una cortical normal y mira cómo está esta cortical. Como si lo hubieran deshilachado. Está fregado. Esto de acá se va a romper en cualquier momento, aparte que te va a dar fiebre, aparte que te va a dar disminución de la... Entonces, otra vez, repitiendo todo. Esta es una lesión lítica, de bordes mal definidos, patrón permeativo o ensacabocado, con alteración de la cortical, reacción perióstica agresiva, extensión a las partes blandas, bordes bastante mal definidos, de aspecto maligno. Ok, esta de acá es un poquito más caleta. Tienes igualito la lesión lítica, pero mira, tienes el patrón permeativo y los bordes bastante mal definidos hasta arriba. Mira cómo esta cortical está bastante disminuida y mira cómo esta cortical que debería estar bonita hasta acá tiene esta reacción perióstica. Acá no se ve mucho la reacción perióstica, acá sí se ve un poquito. Parece que no hay extensión a las partes blandas, pero si te pones a ver bien, acá también hay un poquito de reacción perióstica. Eso lo van a tener que ver cuando se acerquen, cuando vean cuando suban la clase. Ustedes lo van a ver desde lejos también. Es que me tengo que poner en
en su caso, porque ustedes lo van a ver desde lejos. La gente que está al fondo, ¿puede ver estas cositas chiquitas como pelitos que están saliendo acá? Acá. Acá sí un poco más. Ya vengan fumado. Sí, y como si venían borrachos, venían uno al costado del otro para que no se caigan. Ok, tumores gigantes. El tumor gigantes es benigno. Una lesión benigna, pero también puede ser localmente agresiva. También puede hacer mímica. Los márgenes pueden ser bien o mal definidos. También adelgazan la cortical y se pueden extender a las partes blandas, la edad usual de 20 a 40 años. Esto de acá, el tumor gigantes, también puede hacerle mímica a las lesiones óseas malignas. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Mira, una lesión de bordes parcialmente definidos con efecto de masa, ¿no? Mira cómo la muñeca está incrementada de volumen en sus partes blandas. La cortical está ensanchada a lo máximo e inclusive parece que ya se rompió en algunos lados, ¿no? Y bueno, entonces el tumor de células gigantes verdaderamente debería de ser benigno, pero tiene imágenes similares a una lesión maligna. Si tú le dices a esto que es maligno, estás todavía dentro de lo adecuado, ¿no? Porque es una lesión expansiva, lítica, bordes parcialmente definidos, ¿no? Con extensión y enlazamiento de la cortical, con áreas de probable ruptura y efecto de masa. Esto debería ser una descripción de maligno, y sin embargo es una lesión benigna. Igualito acá, toda esta lesión. Una lesión lítica, de bordes mal definidos, pero esta sí no rompe cortical, ¿no? Esta no se rompe la cortical, no se extiende a las partes blandas. Esto de acá es más, tiene una tendencia más a la benignidad. Esta también igualita, ¿no? Esta sí tiene bordes mejor definidos, ¿no? Tiene bordes más definidos. De todas maneras, la cortical está disminuida de tamaño, ¿no? Está más adelgazada y puede ser que haya ruptura de cortical. Pero la lesión en sí es mucho más definida. Aún así, cuando tienes ruptura de cortical, que sea amplexado, o sea, que haya un incremento de volumen, que sea expansivo, no significa que sea malo. Usualmente, cuando tienes infiltración junto con reacción perióstica, es que lo cuentas más como malo. En este caso tienes de las dos cosas. Si bien es cierto tienes bordes mejor definidos, tienes esa expansión cortical, puede tener algunas áreas de ruptura. Ahí sí tienen que ver si es que el paciente se ha golpeado, si es que no se ha golpeado. Si el paciente se ha golpeado, no puedes saber si eso es ruptura en la cortical o es fractura. Osteosarcoma, un sarcoma, ese sí va a ser agresivo. Usualmente tiende a producir matriz ósea y tiene un centro esclerótico. Esto es la base del osteosarcoma, centro esclerótico. El patrón puede ser moteado, permeativo, con destrucción cortical irregular, reacción perióstica agresiva. Puede ser lítica o puede ser mixta porque tiene producción de matriz ósea. La lesión lítica completa puede aparentar tener telangiectasias y se puede asemejar a un quiste óseo neurismático que vamos a ver después. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una lesión lítica, bordes parcialmente definidos. Parece que tuviese algo de esclerosis, ¿no es cierto? Parece que estuviese un poco más gruesa sus bordes, pero de todas maneras son mal definidos. Miren la tremenda reacción perióstica, miren la extensión a las partes blandas, ¿no? Eso de todas maneras lo tiene que brindar. Miren esta reacción perióstica. ¿Esta la ven de atrás? Chicos, atrás, ¿esta reacción la ven? ¿Ves? Esto de acá es sol naciente. Esto es sol naciente, esto también es sol naciente. Esta es extensión a las partes blandas, ¿no? Y esta es una lesión lítica, bordes mal definidos. Parece que tiene algunas áreas escleróticas, ¿no? Pero las áreas escleróticas, ¿por qué son? Porque tiene producción de matriz ósea. Entonces, no se dejen engañar. Acuérdense, yo les dije que cuando una lesión tiende a calcificarse, tiende a ser benigno. Y les vuelvo a repetir, una sola cosa no te puede definir el diagnóstico. Tienes que hacerlo, tienes que juntarlo al resto de hallazgos.
Y ya hemos dicho como 5 o 6 hallazgos que siempre tienen que estar viendo. Miren esta reacción periódica, este paciente se va a morir en 5, 4, 3. Tremenda reacción periódica, tremenda extensión de las partes blandas y un tremendo patrón permeativo mal definido, ¿no? Patrón permeativo mal definido, alteración de la cortical con ruptura de la misma, reacción periódica y extensión a las partes blandas, ¿no? Más malo que el penal de Cueva. Igualito, miren. Todo esto acá lo que están viendo es la extensión a las partes blandas, ¿no? Y el patrón irregular dentro del hueso. Acá la extensión es tanta que ya la reacción periódica ya casi ni se puede ver bien. Es tanta la extensión a las partes blandas que ya no se puede ver muy bien. ¿No? Pero mira, tremenda extensión a las partes blandas. Si ustedes si yo les pongo esa imagen y veo que alguien le ha puesto lesión benigna, lo jalo. Por Dios que lo jalo. Esta vaina acá no puede ser benigna por ningún lado, ni aunque fumen nada. Olviden. Osteomielitis. Osteomielitis es un dolor de cabeza, porque osteomielitis es infeccioso. Tiene un amplio espectro de hallazgos, cualquier edad sin localización típica. La osteomielitis pediátrica usualmente en metáfisis central, que puede cruzar a la epífisis, y la osteomielitis de adultos, usualmente en la metáfisis y en la diáfisis, usualmente. Entonces, mira, ¿qué tenemos? Tenemos algún incremento acá la densidad ósea está incrementada en relación al otro lado, ¿no? Esa es su densidad normal, incremento de la densidad ósea por edema y algunas áreas un poquito más líticas en su interior, ¿no? Esta imagen de bordes mal definidos. ¿Por qué? Porque cuando arrancas con un proceso infeccioso, lo primero que te da es edema. ¿Y qué es lo que hay aquí adentro del hueso? ¿Tienen hueso? Pregunta preguntosa. ¿Adentro del hueso tienen hueso? Cuando ustedes van a la pollería y agarran un hueso y lo parten en dos, ¿hay más hueso dentro de ese hueso? ¿O hay médula? Ya pues, la médula es grasa. Entonces, por eso es que la parte interna se ve más radiolucente que la cortical, que es hueso. La cortical es calcio. Pero esto es grasa, es médula. Y acá lo que tienen es un incremento de la densidad de forma difusa. Eso significa que esa médula está infectada, está edematizada. Si se acuerdan las densidades de la radiografía, la densidad de agua es similar a la densidad sólida. Es un poco más denso que la densidad de grasa. Entonces, por eso es que todo este hueso se ve más denso. No significa que se haya calcificado, solamente de que está todo edematizado. Miren esto acá. Todo el hueso está edematizado. Todo el hueso está comprometido y estas áreas líticas tengo el sano. Ahora, ¿cuál es el problema? Está tan difuso esta osteomielitis que está haciendo, miren esta cortical. ¿Ven? Esta es una reacción perióstica, la cortical. Tú no esperas reacción perióstica en una lesión benigna, pero la osteomielitis te puede dar reacción perióstica. Casi. Entonces, igualito. Bordes mal definidos, mayor densidad, con áreas un poco más hipodensas. Y imágenes que parecen ruptura de la cortical, ¿no? Reacción perióstica. O sea, la cortical no está bonita como en este lugar. La cortical está afectada. Todo eso es por infección. Y ahí, otra vez, osteomielitis. A ti te operan por osteomielitis, sea por curetaje, o sea remoción de un segmento. Entonces, si tú tienes este edema, si tú tienes esta infección, y tú dices, bueno, vamos a cortar acá, y no te diste cuenta que acá también estaba infectado, después vas a tener que cortar más arriba. Así que la resonancia es bien importante para después ver extensión del edema. Y para terminar, porque ya estamos terminando, ¿hola? ¿Señores? Quedan 20 minutos.
Entonces, lesiones bien definidas. Fibroma nosificante, displasia fibrosa. Las displasias fibrosas, casi todos estos de acá los van a ver en la teoría de lesiones condrales, de lesiones de cortical. Porque ustedes tienen programada una teoría solamente de lesiones corticales. Inclusive algunas, la encontromatosis, pero vamos a hacer un overlapping, porque la encontromatosis también puede ser cortical. Y ya hemos visto las metástasis en mieloma, ¿no? Y los glioblastoma también ya lo hemos visto. El tumor de Brown, este sí lo vamos a ver ahora. Entonces, mira, la displasia fibrosa puede ser cortical y puede ser medular. Ustedes la van a volver a ver en otra teoría, creo que es la de la semana. Es un desorden benigno de la proliferación de tejido óseo, usualmente los huesos largos, usualmente lítico y después puede tener opacidad en vidrio esmerilado, mientras que la matriz se vaya calcificando. O sea, puede lítico y después poquito a poquito se va haciendo un poquito más denso. En muchos casos hay expansión y deformidad ósea, y cuando está en la tibia, su diferencial es el adamantimoma. El adamantimoma es un diagnóstico. Yo también le decía adamantinoma. Entonces, acá tenemos un montón de lesiones y todos son lo mismo. Todos son displasia fibrosa. Vamos por partes. Porque esto sí... Ok, entonces, usualmente la displasia fibrosa es esta de acá, ¿no? Es imagen de bordes mal definidos, pero líneas. Acá también hay otra. Esta imagen de displasia fibrosa, toda esta parte de acá, y cortical, la van a ver mejor cuando hagan la parte de cortical. Esta de acá es plástica, es atrolítica. Esta displasia fibrosa, miren cómo la cortical se ha abierto en dos, y hay una imagen lítica que va hacia adentro, que tiene adentro y unas imágenes chiquitas como trabeculaciones, ¿ya? Esto es su matriz, que se está calcificando. Esta es una displasia fibrosa que se fracturó. Es una lesión lítica que se ha fracturado. Acá tienes otra segunda displasia fibrosa. La displasia fibrosa no necesita ser una sola lesión, pueden ser más. Mira, una lesión lítica expansiva a nivel del arco costal. Este es un tejido, y está comenzando a calcificarse en la parte central. También displasia fibrosa. Miren esta lesión lítica, bordes bien definidos. Lítica, no es completamente lítica como por ejemplo esta, ¿no? Esta es una imagen que es más vacío, más hueco. Esta imagen parece como si estuviese con una luna empañada. Ground glass es luna empañada. Eso significa que ya se está comenzando a calcificar. Miren estas lesiones de acá. Son bordes escleróticos, una lesión lítica, pero tiene opacidades en su interior, que es por la calcificación de la displasia fibrosa. La displasia fibrosa se parece a muchas cosas, pero ¿cuál es su característica principal? 1. Usualmente expansiva. 2. Usualmente bordes definidos. 3. Salvo que te hayas fracturado, no debería de romper tu cortical. Con lo cual, no debería extenderse a partes blandas. Y por ende, no debería de haber reacción perióstica. ¿Ok? Estamos hablando de la displasia fibrosa no cortical, de la displasia fibrosa ósea, o sea, la parte medular. Ya si cuando el doctor habla de displasia fibrosa cortical, ahí sí puede haber algunos, algunos cambios corticales, pero no muy malignos. Entonces, otra vez, lítico, parcialmente definido, o bien definido, ground glass en la parte interna, no ruptura de la cortical, no reacción perióstica agresiva, no extensión a partes blandas. Encondrema, tumor cartilaginoso benigno, es un incidentaloma, usualmente en las falanges, y se presentan con fracturas. Te sacaste un conejo y te fracturaste un dedo. Es la lesión más común en las falanges. El encondroma y el condrosarcoma de bajo grado son indiferenciables.
El síndrome de Mafushi es múltiples encondromas más hemangiomas en partes blandas, y el de Ollier es múltiples encondromas o la encondromatosis, que también es cortical y que también la van a ver en la siguiente herida. Pero acá vemos la parte medular. Miren cómo aquí mira, lesión lítica con contenido condral en su interior, bordes definidos, expansiva, no ruptura de la cortical y efecto de masa, pero no extensión a las partes blandas. Igualito, disminución de la cortical, pero sin reacción perióstica, no extensión a partes blandas. Lesión está más o menos bien definida. Bien, pinta más para benigno que para maligno, pero eso no significa que eso no pueda ser un condrosarcoma de bajo grado. Pero por lo menos pinta más de benigno que de maligno. Esta de acá, por ejemplo, esta, aunque parezca más grande, tiene pinta más benigna que esta de acá. ¿Por qué? Porque esta de acá sí no tiene bordes un poquito menos definidos. Esta sí tiene bordes más definidos. Así que esta de acá... ¿Alguien dijo algo? O sea, ¿entienden por qué esta de acá parece más benigna? Sus bordes son más definidos. Esta de acá, sus bordes son menos definidos. Así que en esta de acá puedo dudar un poquito. Pero aún así, ninguna de las dos tiene extensión a partes blandas ni tiene ruptura de la cortical. Solamente tiene expansión. Son expansivas, pero no rompen. Y bonito, mira, esta de acá está bonita. ¿No? Es una lesión lítica con algunas trabéculas, con disminución de la cortical, sin ruptura de la cortical y sin extensión a las partes blandas. ¿Cuándo se te rompe? Cuando no sabías que lo tenías y hiciste algo malo con tu mano. Fibroma no ossificante, lesión benigna, bien definida, usualmente solitaria, por proliferación de tejido fibroso. Es una de las lesiones más frecuentes. Es bastante incidental. Usualmente son bordes escleróticos y puede expandirse. Puede ser multifocal también, y la imagen es una imagen bien característica. Esta de acá es una imagen lítica bien pancito, bien buena gente. Más buena que el pan con mantequilla. Lítica, parcialmente expansiva, o puede ser un poco expansiva, bordes bien definidos, escleróticos, gruesa, que no rompe la cortical, no se extiende a partes blandas y te va a acompañar, y te acompaña desde el día que naciste hasta que el día que te mueras. Esta otra, parece mala gente, ¿no? Parece que, mira, tienes opacidades diferentes dentro de la lesión, pero tienes bordes definidos. De todas maneras tienes los bordes definidos, y están escleróticos, están densos los bordes. La cortical no tiene reacción perióstica, no hay extensión a las partes blandas. O sea, esto también es benigno. Igualito, esta lesión, miren los bordes escleróticos, definidos, no ruptura de la cortical, no extensión a las partes blandas. Fibroma no ossificante, ¿no? Bordes bien definidos, lítica, parcialmente expansiva, ¿no? Ocupa espacio, no rompe cortical, no se extiende a las partes blandas, y esto es una resonancia. Otras imágenes, fibroma no ossificante, igualito. Disminuye la cortical, pero no la rompe, no hay reacción perióstica. Lítica, bordes definidos, con gruesos bordes, ¿no? Calcificados, no se extienden las partes blandas. Esta de acá, por ejemplo, sí está haciendo una pequeña mímica. Esta sí parece que tiene una reacción perióstica, ¿ven? Esta sí parece una reacción perióstica. Esta de acá sí podría ser dudosa. Quistes enigmático. Este quistes sí es, cuando lo vean, a menos que lo vean en resonancia, no lo ven bien. Es dolorosa, expansiva, bien definida, osteolítica, pacientes menores de 30 años, eso es importante. Niveles de fluido en resonancia magnética por sedimentación de la sangre, hay captación periférica de contraste usualmente, y cerca de la rodilla o húmero proximal y la columna. Entonces, por ejemplo, miren este tejido. Esta vértebra ya se describió de gran parte de su cuerpo, ¿no? Y tienes una lesión que está ocupando, que se ha extendido dentro del canal medular, ¿no? Mira cómo se extiende el canal medular
ya rompió la apófisis transversa, los pedículos están destrozados, ¿no? Y el cuerpo vertebral ni hablar, ¿no? Ahorita, dentro de muy poco, este esqueleto axial se va a fracturar, porque esto es un quiste, esto no es una lesión completamente sólida. Pues miren cómo es un quiste, miren cómo es este quiste. Es una lesión lítica, por definidos, con algunas trabéculas, que en T2 muestra intensidad de señal de agua. Ya que es una intensidad de señal intermedia. Y mira, ¿ven esto acá? ¿Ven esta línea? ¿Ven que acá es un poquito más oscuro que un poquito menos oscuro? Ese es un nivel. Vamos a verlo mejor en esta de acá. Ahí está. Miren este nivel. Líquido, sangre. Líquido, sangre. Líquido, sangre. Líquido, sangre. Es un quiste aneurysmático, ¿no? Y la lesión es una lesión lítica. Inclusive acá pueden ver un poquito del nivel, mira. Lítica, de bordes definidos, con trabéculas, expansiva, se rompe la cortical si se fractura, y con niveles. Es un quiste aneurysmático. Miren los niveles. Acuérdense, estamos en una resonancia, así que el paciente está echado, la camilla está acá, así que la gravedad va para acá, y por eso los niveles están aquí, ¿no? Entonces, sangre, líquido, sangre, líquido, sangre, líquido. Y la lesión es una lesión lítica, de bordes definidos. Eso. Acá no se ve muy bien, acá se ve mucho mejor. Y en la resonancia se ven todos los niveles, ¿no? Bien definida, no rompe cortical, no se extiende a partes blandas, con trabéculas y con niveles. Quiste aneurysmático, de todas maneras. Y el quiste simple o quiste unicameral, que usualmente se presenta con una fractura porque es el que tiene menos contenido, y pueden verse fragmentos libres en su interior, usualmente en húmero próximo y en fémur, y usualmente tiene una menor expansión del quiste aneurysmático. Estas son quistes simples, ¿no? Estas son las imágenes líticas que no tienen esclerosis verdaderamente, sino que parece como si alguien se hubiese quedado sin un pedazo nada más, ¿no? Estas sí no tienen ningún reemplazo de ningún tejido. Estas sí son imágenes quísticas de un contenido líquido bastante suave, ¿no? Lesión lítica, de bordes definidos, con una leve expansión, algunas veces con algo de trabéculas, ¿no? Que no se extiende a las partes blandas, que no rompe cortical. Igualito acá, lítica, de bordes definidos, sin reacción perióstica, sin extensión a partes blandas y sin ruptura de la cortical. Estas sí son lesiones súper más buena gente. El tumor de Brown, que es una lesión osteolítica bien definida, muy similar a estas de acá, ¿ya? Por exceso de actividad osteoclástica, por el hiperparatiroidismo. O sea, tienes que tener, para que tengas tumor de Brown, debes tener una historia clínica de hiperparatiroidismo. Puede aparecer en cualquier hueso, se pueden ver algunos septos y es diferencial con quiste óseo aneurysmático y también con quiste óseo simple. Lo que pasa es de que el tumor de Brown depende del tiempo que haya pasado y de la actividad. Puedes tener mayor o menor deformidad. Y el tumor de Brown también es un diferencial de mieloma múltiple porque puede estar en diferentes huesos. Y así, en este caso, tienes una lesión de bordes parcialmente definidos, expansiva, trabeculada, que disminuye la cortical, pero disminuye la cortical, acá no la rompe, acá parece que hay un triángulo de Cotman, pero no hay extensión a las partes blandas. Entonces, y mira la tremenda deformidad. Usualmente cuando ustedes ven deformidades y ese tipo de cosas, más piensan en algo metabólico, francamente. Y cuando vean deformidad, porque las lesiones malignas no te deforman, te destrozan. O sea, la deformidad no es por una deformidad de cómo se ve físicamente, sino la deformidad es porque te lo rompieron y se te deformó. En este caso, acá hay un problema en la formación del hueso. El hueso está mal formado. En este caso, parece un patrón moteado, ¿no? Parece un patrón mal definido, no hay bordes, lítica, difusa, la cortical está bastante disminuida. No puedo
Probablemente haya alguna ruptura de cortical acá, pero puede ser también por fractura y no hay extensión a las partes blandas, ni tampoco hay alguna imagen que te indique que haya reacción perióstica. Esta de acá está más al borde de una lesión maligna, pero si a este paciente le ponen que es un paciente con paratiroidismo y no tiene ninguna lesión maligna dentro de tus diagnósticos diferenciales más que el tumor de Brown, que tampoco es maligno, entonces deberías poner tumor de Brown por historia clínica. Si no, la descripción de esta la describirían como benigno o como maligna, la descripción. ¿Cómo qué se describiría esto? Bordes definidos o mal definidos. Mal definidos. ¿Cortical disminuida o conservada? Disminuida. ¿Extensión a partes blandas? No se ve bien, probablemente no, probablemente sí. ¿Ruptura de la cortical? Parece, un poquito, no está bien. Es que como la cortical está disminuida, no se ve muy bien. El patrón moteado, ¿no? Entonces, tienes más chances. Esto lo describes como maligno, y está bien descrito como maligno. Pero estamos hablando de lesiones múltiples. Son pacientes con el antecedente, más lesiones múltiples. Primero, puede decir que es un tumor de Brown antes que decir que es una metástasis o que decir que es un mieloma múltiple, ¿no? Lesiones líticas, múltiples, expansivas, adelgazan un poco la cortical sin extensión a las partes blandas. Igual lítica, levemente expansiva, borde definido, borde parcialmente definido, bastante expansiva, 1, 2, 3, 4, un montón de lesiones. Paciente con hiperparatiroidismo debería de ser múltiples tumores de Brown. ¿Dónde puede haber? Hasta la nariz puede haber. Expansiva, trabeculada, bordes definidos, no se extienden las partes blandas, pero sí hace efecto de masa y sí rompen las estructuras adyacentes, ¿no? Este también es un Brown. Este parece un quiste neurismático, ¿no? Mira, trabécula, bordes definidos, una lesión bastante limpia, también está dentro del diferencial del quiste neurismático. Pero si tiene hiperparatiroidismo, primero es un tumor de Brown. ¡Y listo! Chicos.